ver entonces cómo podemos incorporar proyectos dentro del desarrollo que tengan flujo de caja, que puedan hacerlos autosustentables. Esto como concepto general, y eso es algo que se ve, digamos, como un común denominador en todas las experiencias internacionales que hemos visto. También como reflexión general de contratos a largo plazo que requieren una combinación de fondos públicos con fondos privados, son algunos conceptos que yo voy a hablar de BMS que se conocen bien para el concepto Project Finance, ¿no? Que es, si nos vamos a querer incorporar al sector privado, tenemos que tener cierta claridad de aspectos estructurales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la tarifa o el cash flow necesario tiene que ser constante, tiene que tener regularidad y certeza de que ese flujo de caja va a existir. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el contexto legal que permite esto, cuál es la institucionalidad que va a permitir que haya certeza para ese flujo de caja. Riesgo de demanda, punto importantísimo. Lo que vemos internacionalmente es, por ejemplo, en ferrocarril, que no siempre va a poder poner el riesgo de demanda en el sector privado. Quizás yo tengo que pensar en un esquema que compre un poco de ese riesgo de demanda. Entonces, ese concepto de combinación de riesgo público y riesgo privado es lo que nosotros tenemos que pensar cuando desarrollamos los proyectos específicos. Y otra cosa importante es pensar que cómo podemos apalancar mejor los fondos. El uso, por ejemplo, de garantías o de esquemas de backstop para dar certeza a esos flujos de caja, usando fondos públicos en reserva, por ejemplo, es algo que debemos explorar. Y es algo que la experiencia internacional nos muestra que permite multiplicar ese fondo público, ¿no? Ese recurso público. Entonces, algo interesante para pensar cuando desarrollamos la estrategia. Ahora, yendo a los desafíos más prácticos, ¿no? Lo que hablábamos ayer de decir, ok, pero es un monstruo muy grande, ¿no? O como hablamos en inglés, un elefante muy grande comedor pedacinhos, ¿no? ¿Cómo empezar? Algunas ideas. Si nós pensamos que o objetivo fundamental é criar navegabilidade e lograr essa navegabilidade de la hidrovía durante todo el año para quitar la seasonality, tenemos que pensar en cómo logramos un esquema de costeo que permita la sustentabilidad financiera de las industrias de operación también. Y cómo lograr lo que falaba anoche, que es ese concepto de intermodalidad, de conexión con la otra infraestructura, de integración con los demás modos existentes que nosotros tenemos en el área de influencia. Entonces, nuestro equipo vimos ciertas clasificación de áreas de infraestructura y comparamos con la experiencia internacional cuál era la capacidad o la probabilidad de la recuperación del investimento. ¿Por qué? Porque entendemos desde el principio que no siempre todo va a ser, vamos a poder ser factible transferir riesgo al privado. Hay ciertas cosas que van a ser de carácter público, para un interés público. Entonces, hicimos un análisis de
por ejemplo, como ciertos proyectos estaban lidiando con esa probabilidad de recuperación de investimento. En hidrovías, algunas de las opciones de recuperación de investimento que vemos de la experiencia internacional es, por ejemplo, el uso de impuestos específicos sobre combustibles cuyos fuentes se utilizan para financiar la parte pública del investimento. En algunos casos, la cobra de tasas por uso es posible, por uso del río es posible, en otros casos no existe ese marco legal que permita. Entonces, el reto para nosotros es ver cuál es la posibilidad que nos tenemos dentro del marco legal existente. Es interesante hacer, por ejemplo, la comparación entre la probabilidad baja de recuperación de investimento con hidrovías y comparar, por ejemplo, con ferrovías, ¿no? Donde la probabilidad de recuperación de investimento es media. ¿Por qué? Porque la tasa que uno puede cobrar para utilizar, es decir, la tasa de utilización, puede cubrir algo de ese investimento. Mas sabemos también que en Brasil, en algunos casos, aquí se ha comprado, el sector público compra parte de la demanda para poder hacer el negocio posible. Mas aquí es el mismo concepto de ver el ejemplo del investimento y ver cómo en algunos países se ha hecho. Hablamos de hidrovía. En Estados Unidos, el impuesto sobre combustible por lo que se utilizó. Mas en China hay diferentes tipos de taxas que están cobradas a los usuarios, y más eso es parte de lo que la contribución pública utiliza para el financiamiento de estos proyectos. El otro ejemplo, en ferrovías, en Europa, la línea entre Rotterdam y Alemania, que es una conexión de infraestructura, se logró parcialmente la recuperación a través de las mismas tasas a los usuarios. Comparando eso con terminales, las terminales tienen una alta probabilidad de recuperación del investimento. ¿Por qué? Porque las tasas al usuario pueden cubrir el investimento, pueden amortizar ese investimento a largo plazo. Ese es el balance que estamos tratando de lograr. Agora,